Martes 3 del mejor mes del ¿Verdad del que año. cumpleaños este mes? Exactamente. ¿Qué día? 22. El 22. Wow. No hay programa ese día. ¿No hay programa ese día? Es que hay domingo. Ok. No, yo iba a decirte, aquí hay programa todos los días. Aquí lo que... Mientras no haya un día festivo, hay programa. Y hasta día festivo a veces. A veces, sí. Hay que revisarnos un poco en ese sentido. Pero tú sabes que hay algo importante. Tú estás diciendo que tienes sueños porque tienes mucho trabajo, pero yo tengo una frase cuando la gente me dice eso, que es que siempre es mejor pasar trabajo con trabajo que sin trabajo. Yo no me estaba quejando del trabajo, yo también me estaba respondiendo tu pregunta. Del cansancio. Del cansancio. No es lo mismo. ¿Y tú sabes por qué yo le digo eso a la gente? Miren, la verdad es que justamente estaba hablando ayer con unos funcionarios de hoteles, de un montón de lugares. Y llegamos a una conclusión interesante en donde mucha gente no aprecia cuando tiene un trabajo en específico. O sea, cuando tiene un espacio donde lo tratan bien, donde le llegan a acuerdos y los acuerdos se cumplen. Mira, Que a mucha gente como que eso le da grima, le da ansiedad. hay dos tipos de personas. Ajá. Y los dos tipos de personas, bueno, no voy a decir que son totalmente válidas. El primer tipo de persona, que es la que siempre está pensando en su mejoría, Eso está bien. está bien. Yo lo entiendo. Eso yo lo aplaudo. Yo soy de ese tipo, por ejemplo, y yo supongo que tú también. Son aquellas personas que pueden estar cómodas en un puesto de trabajo, pero siempre quieren más. Y eso no está mal. Eso lleva a que la gente se siga preparando, se esfuerce más en su trabajo, busque oportunidades de crecimiento. Y eso hace que las cosas se mantengan dinámicas. Ajá. Y el segundo tipo, que es el que tú perfectamente estás describiendo, y son aquellas personas que llegan a un buen acuerdo de trabajo Sí. y no cumplen Ni eso. ni eso. Entonces después el malo es uno, El jefe. el jefe. Y lo hemos visto mucho. Y lo O sea, hemos visto mucho. se ha visto mucho. Tú sabes porque tú te recuerdas que tú tienes una historia de una amiga tuya que la empleada no vibraba en el sentido de ir, no le gustaba. ¿Cómo No, era? que dejaba de ir al trabajo porque no sentía la vibra. No ese sentía día. la vibra de ir al trabajo. Y a mí me ha llamado la atención porque uno se da cuenta de que esto no es solamente un hecho aislado. Hay muchas personas Que no vibran. en esta situación, no necesariamente de vibración, pero que no se sienten conforme a su trabajo y muchos de estos son jóvenes. Porque tú sabes que la cultura del trabajo de antes y la de ahora es muy diferente. No, eso es parte O sea, del desarrollo humano. Todo y- se mantiene en constante cambio. Y puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de donde tú lo veas, porque yo te voy a decir algo. Desde el punto de vista del empleado, obviamente tú tienes un empleador, desde el punto de vista del empleador, obviamente tú tienes un empleado que tú le gritabas, le podías decir de todo y seguía ahí trabajando tranquilo y hasta más eficiente, se ve mejor. Bueno, Que ahora la cultura se ha vuelto muy distinta, que para mí es positivo a nivel social, en donde los empleados cada vez más dicen, no, espérense, nosotros tenemos cierto derecho. O yo no soy un animal y yo. Yo no soy un animal, yo no soy todo esto, y eso es muy válido. Y lo digo porque ahí es que voy al tema de esta situación. Si ya tú estás en un lugar bien, con acuerdos claros, o sea, que desde el lado del empleador, te está haciendo todos los favores, y cuando te digo favores, no son favores, son acuerdos. Son acuerdos. ¿Verdad? O sea, te está haciendo todo tranquilo. ¿Por qué del lado del empleado se siente a veces que abusa? Por ejemplo, te voy a poner un caso específico. ¿Por qué tú crees que las empresas ahora están diciendo, vuelvan a trabajar todo el mundo, olvídense del trabajo remoto? Bueno, hay dos razones para eso. Dame, ¿qué tú entiendes? La primera razón es la razón que yo entiendo que pasa mucho en nuestro país, y es que no todo el mundo tiene el grado de responsabilidad para trabajar desde su casa. Estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, conozco personas que entienden que porque tú estás en la casa, tú estás libre. Sí. Y te piden hacer cualquier cosa y uno le responde, yo estoy trabajando, yo tengo horario de trabajo, estoy ocupado. Y se molestan. O sea, pero espérate, porque ese caso es que vengan los familiares, por ejemplo, si tú estás en tu casa. Sí, pero hay personas que no saben ponerse límite. Sí, Hay personas que vienen y dicen, no, que mi mamá me mandó para el banco. No, que estoy llevando a mi abuela para tal sitio.
Porque no es que usted no lo haga, porque si usted se planifica, usted lo habló con su empleado, de que mire, ya que tiene la casa, yo voy a llevar a mi abuela a los No, martes. porque por ejemplo, tú tienes la capacidad de irte desde tu trabajo en la hora de almuerzo a cualquier lado. Exacto. Tú tienes la misma capacidad de en tu casa durante la hora del almuerzo hacer lo que tú quieras. Pero vamos a eso. Y la segunda, que esa pasa más en países donde la gente tiene un grado de responsabilidad un poquito Mayor. mayor. Y no estoy diciendo que el dominicano sea irresponsable, sino que a veces no sabemos manejar estar en la casa, que la infraestructura que las empresas invirtieron, hay que usarla. No, pero eso yo te voy a decir algo. Porque la infraestructura que la empresa invirtieron ya, si te mandaron remoto, mala de ellos por invertir en eso si tú al final no lo vas a necesitar. No, yo diría Eso, que es viene como- siendo... es como, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa que eso se lo dije yo a un emprendedor una vez. ¿Para qué tú estás alquilando una oficina? Y tú no la usas. No. Porque si tú no la usas tú, no hay problema. Oye, él tenía 5 empleados y una oficina. Y él entendía en ese momento que las oficinas eran necesarias para hacer más negocios, lo que sea. La teoría. La razón que él tuviese. Sí. Esa teoría que uno no está de acuerdo. El punto está que yo en una... Pero, ok, tú tienes oficina, sí. ¿Y los empleados dónde están? En la casa. Regados en su casa. Sí, ok. Pues vamos mal, porque entonces la oficina no es necesaria. Porque la oficina es un lugar de trabajo, no un lugar de reuniones. Porque para un lugar de reunión usted alquila un lugar de reuniones. Que se puede alquilar por reunión. Le sale mucho más barato. Le sale mucho más barato. Uno, vamos por comenzar por ahí, sin hablar de las 1001 cafés que existen en este país que se hacen un montón de reuniones. Y hoteles. Pero fuera Sí, de el eso. dominicano le gusta sentarse en un sitio que No, eso es en todos los lados. Eso es en todos los lados. Eso en el mundo. Eso Eso en el mundo. Eso en el mundo. Te estoy diciendo que los hoteles más grandes del mundo, famosos así, eso, el Ritz, los Ritz, los Wynn, Para hacer negocio. tú puedes entrar y sentarte normal Y pedir un y café. pedir un café y hacer una reunión ahí y no tener que estar hospedado en el hotel ni siquiera. Y nadie te dice nada. Te acuerdas un ojo a la cara, el café, claro. Ah, no, pero es que... Lo que te digo, ¿no? O sea, al final el hotel es como un restaurante con Como habitaciones arriba. Un commodity. Y eso está bien. Y donde tú no entras, bueno, en el lugar que están las amenidades de los inquilinos del hotel. Ya, normal. Sí, porque hay Aquí hoteles- hay algunos que tienen esa metodología. Aquí hay varios que tienen esa metodología, principalmente viene de en la afuera. capital. Porque los hoteles que hay, por ejemplo, en la zona del este, si usted no está hospedado, usted de la recepción no pasa. No, pero por eso es que te digo, esos son hoteles de negocio. Normalmente los hoteles de negocio están en la capital o en lugares que son centros de negocios. Y por eso que vamos. Entonces, ¿cómo me decía ese joven, ese emprendedor? No, porque la gente está remota porque ya había entrado el método remoto. Y bueno, había que resolver. ¿Qué pasa? El paracolmo de los colmos, además de que dejaba a la gente remoto, estaba pagando el alquiler, adivina qué más hacía. ¿Qué? Él sabía y dejaba que sus empleados tranquilamente tuvieran varios trabajos. Por el picoteo de la cosa. Yo estoy viendo el problema. Y ya estamos viendo el problema. Entonces, ¿qué pasa? Adivina qué pasó con ese negocio. Se cayó. Se cayó. ¿Qué es que vamos? Y por eso digo la parte del entendimiento, porque mira, mano, yo te entiendo que tú necesitas, quieras darle beneficio a los empleados para ciertas cosas y que ellos tengan la capacidad de ciertas cosas. Pero vamos a lo mismo. Tú también tienes que ser, desde el punto de vista del empleador, lo suficientemente fuerte y estructurado para tú no dejar que tu negocio muera. Y ahí voy también desde el punto de vista del empleado, que últimamente lo que yo he visto es mucha gente que lo que quiere trabajar, entre comillas, porque al final lo que de verdad quiere es ganar dinero. Tú sabes la cantidad de veces que yo he escuchado. Tú sabes que ese tema no es nuevo aquí. No, pero es verdad, la cantidad de veces que yo he escuchado. Este trabajo me tiene cansado. Y yo, ¿por qué? Porque me pone mucho trabajo. Estimado. No, o lo memes que yo he visto Y en, estimado. No, en pero redes te estoy sociales. Pero Es el premio de tu empleador por hacer un buen trabajo es ponerte más es trabajo. ponerte más trabajo. Que eso también es falso. Él le pone más trabajo fácilmente a todo el mundo. Pero
yo te lo digo en ese sentido, porque si tú me dijeras, óyeme, el trabajo me está sacando hasta las 8 de la... Yo estoy entrando a las 8 y salgo a las 8. No me pagan hora extra. Todos esos factores. Tú sabes, eso. Eso yo te lo entiendo. No, espérate, están abusando. Ahí sí. Ok, ¿verdad? Hay que darle su distancia a cada quien. Pero son gente que a las 4 ya están saliendo y el trabajo termina a las 5. No, que tú ves que se paran 700 veces durante el día. Tú te tienes que ir al baño, beber agua, eso no es problema. Pero Dios mío, media hora cada vez que se para. Pero gente que tú ves, que por eso que yo digo, la parte del remoto en este país hubo un fallo de concepto y por eso que yo no estoy de acuerdo nunca con que utilicemos estudios extranjeros para darle razón a las cosas que suceden aquí. Y es que muchos estudios analizaron el trabajo remoto y dijeron, mira, el trabajo remoto puede funcionar. Lo que pasa es que funciona en lugares que la cultura de trabajo es muy diferente que la de aquí. ¿Por qué? El dominicano, ¿cómo tiende a buscar trabajo? O cómo queremos, y lo queremos todo, porque yo estoy de acuerdo y tú estás de acuerdo con eso, y yo creo que no habrá un dominicano en contra de eso. Mientras más me paga y menos yo tenga que hacer, yo soy más feliz. Sí. O sea, para mí es algo a tu mano natural. No estoy diciendo que está mal, por eso que lo quiero dejar en claro. Para mí eso no está mal, eso es un seguimiento muy válido. Ahora, ¿dónde sí yo digo que está mal? Que a usted lo contraten por algo y usted no haga o no cumpla con esos acuerdos que usted dice. Porque si usted me dice, ok, Joan, Marco, vamos a trabajar remoto. Yo necesito a esta gente, vamos a trabajar remoto. Ok. Pero tú vas a llegar a las 8, 8 y media, 9 a la oficina. Los días que tú tienes que venir presencial. ¿Cuáles días? Estos días. Ok. Llega el día. Y llega tarde. Y los días remotos te da más o menos. Mira. Y los días que son, pero llega tarde. Si tú te fijas, las empresas, la famosa FAN, sacando Nvidia, ya OpenAI, las grandes tecnológicas tienen, la mayoría de sus trabajadores lo tienen presenciales. Y lo tienen con ciertas amenidades y tienen una metodología de trabajo muy buena, pero que se tiene que tener muchos recursos para que sea sustentable. Porque número uno, tú tienes que filtrar bien los recursos que tú estás contratando. Tienes que contratar personal que tenga una gran ética de trabajo y que encima de eso tenga una gran forma, una gran conocimiento del área donde tú lo vas a poner a trabajar. Porque parte de las amenidades está en si tú quieres irte a acotar porque tienes sueño, tú lo vayas ahí en la misma oficina. Pero siempre con el compromiso de entregar las cosas en la fecha propuesta. Google, por ejemplo, no te hace micromanaging y te dice que tú tienes que entregar eso el 16 de marzo. Si usted quiere, usted puede durar de hoy al 14 de marzo haciendo nada, siempre y cuando el 16 de marzo tú esté hecho y con la calidad que se espera. Ahora, ¿qué sucede? Una persona que tiene una buena ética de trabajo no va a durar desde hoy hasta el 14 de marzo haciendo nada. Eso es lo mismo que los buenos estudiantes. Es que ahí es que voy, que me quieren decir, no, que los estudios no te enseñan. Sí, te enseñan. Eso es lo mismo que el buen estudiante. El que pasa fácil es el que estudia el día antes o el que duró el trimestre entero estudiando. El que duró el trimestre entero estudiando. Aunque sea una hora. Pero que eso yo se lo digo a mis estudiantes. Sí, yo lo sé, por eso lo estoy mencionando. No es sentarse una semana antes del examen. Ponerse a leer todo. A ponerse loco. Si usted lo hace una horita todos los días o 2 horas cada 2 días, o tiene una ética de sentarse 2 veces, 3 veces a la semana a ver la materia, usted no va a tener problemas. Pero adivina. No hacen eso. No hacen eso. O sea, no hacen ni la tarea. Yo le dije a ella el primer... Estamos hablando del dolor. Sí, en verdad, sí. Vamos a bajar. Porque el primer día de clase me pasó a mí que yo le dije a ellos, aquí hay 300 ejercicios. Si ustedes practican estos 300 ejercicios, ustedes no van a tener problemas. Y si ustedes hacen 3 ejercicios al día, ustedes llegan al trimestre, o a la semana, ustedes llegan al final del trimestre bien. Una semana antes del examen, o sea, la semana pasada, yo le pregunté, ¿cuántos ejercicios han hecho? Me levanta la mano. Y yo, ok, mejor una pregunta. ¿Cuántas personas han tocado los ejercicios? Lo han abierto el archivo, por lo menos. 2 de 90. 2 de 90. Y ahí es que vamos a la parte de la cultura. Y no, se lo digo porque también es un tema real. Un tema real de personas. Y
lo menciono porque puede ser un game changer, o sea, un cambio real en la estructura de muchas personas y en sus vidas si lo ejecutan bien. Entendiendo que hay una crítica sectorial del empleado o de los empleadores hacia los empleados en la cultura. ¿Qué tú crees que hace o ayuda a una empresa o a una persona a subir más rápido? ¿Ser como la media o ajustar un poco? Ajustar un poco. Claramente. Y digo ajustar un poco porque es eso, es ajustar un poco. Si usted se visualiza, ojo, esto no es regla general. Esto hay en empresas que no funciona, hay empresas, el 90-95% de empresas sí funciona, pero hay empresas que no funcionan. Pero eso lo digo así, ¿en qué sentido? Si usted hace bien su trabajo y entrega tiempo y mantiene unos límites sanos, eso es lo que yo le digo a muchas personas. Óyeme, que tú no te dejes abusar de tu empleador. Que muchas veces el empleador no quiere tampoco abusar de ti, pero es que te necesita. Bueno. Porque hay jefe bueno y jefe malo. Eso te iba a decir Yo ahí lo dije. O sea, muchas veces el empleador no quiere abusar de ti, que es lo que yo digo, pero hay jefe malo. O sea, hay jefes que sí. Hay jefes que tú le dices, jefe, ven acá. Pero ahí es donde entra la parte de tú poner tus límites. Porque te voy a decir algo. A mí un jefe que me grite, me pelee y me ponga y me quiera poner para trabajar más de 12 horas al día. Y sin pagar overtime. Y sin pagarme overtime y sin pagarme bien ni siquiera. Ese jefe supo que yo me voy. Yo me acuerdo una vez que yo pregunté en un sitio, ¿cuál es la política de horas extras aquí? Y se explotaron de la risa y me dijeron, ¿de qué te gusta la pizza? Esa es la política. Cuando llegó la hora de hacer hora extra, yo cogí mi cosa y me fui. Y me dijeron, ¿que tú no vas a terminar? Yo, sí, mañana. Mañana, porque el mundo nos está cayendo. No, se está cayendo. Este proyecto no es para allá. Y a mí me van a pagar con pizza. Entonces, después llegué a un acuerdo con mi empleador de que yo llegaba más tarde y yo me iba más tarde. Y a mí me convenía por los tapones. Y ya. Y yo, ok. Entonces, cuando usted tenga un overtime, yo voy a terminar el trabajo. Claro, porque si la mañana no sirven para trabajar. Yo trabajo en la tarde, pero no llegamos a los acuerdos. Pero si yo llego a las 8 y usted me dice que a las 5 yo termine. Yo termino ya, terminé. Que ahí vamos a la parte. Ojo, que es lo que uno dice. O sea, es respetar los acuerdos. Es entrar en una situación y llevar una cultura de trabajo en la República Dominicana, que esto no es solamente un asunto de los empleados, es también de los empleadores. Que hay que respetar de parte y parte. Pero voy a lo mismo de respetar de parte y parte. Porque yo te voy a decir algo. Yo tengo una de las personas que me estaban pidiendo consejo en un momento. Me preguntaba y me decía, es que ahora mismo contratar jóvenes es un problema. Me decía yo, ¿por qué? Eso no, que eso no es así. Y él me explicaba que el problema es que tú contratas unos jóvenes ahora. Y por eso lo estoy mencionando, porque es algo que la juventud nos tenemos que revisar. Sí, el problema está que ya la juventud es la que está entrando al mercado laboral. Y él me dice, no es que yo no vuelvo a contratar jóvenes, porque mira, yo tenía 3 jóvenes y ellos no llegaron. ¿Por qué? Bueno, llegaron. No llegaron. Y dejó todo. Algo así, que ese día estaba enfermo, le dijo. Y tú dirás, ok, yo me enfermo. Y después aparecieron los videos que el pana no estaba enfermo. Que él se lo había pasado el día antes en Punta Cana bebiendo. Y él tenía resaca. Y él estaba resacado con... Y ahí vamos. Que es como que la cultura de cuidar el trabajo, que ahí es que vamos, es cuidar el trabajo. No es... Y vamos a lo mismo, llega tarde. Llega hasta tarde con unos lentes de sol y diciendo, no aguanto. Y el jefe te va a decir, mijo, tú no puedes estar llegando tarde, pero no llegar. Y peor, que yo creo que en ese caso, ese joven era el que le tocaba abrir. Y usted sabe que tiene responsabilidad al día siguiente temprano. Mi hermano, mi hermana. Cuide su trabajo, cuide las cosas que tiene. ¿Tú entiendes? Entiendo. Y él me dice, no, ya desde ese punto yo solo voy a contratar madre soltera. Ah, sí. Porque ella sí. Hay que trabajar. Ella trabaja porque hay que mantener a la criatura.
Que ahí voy, yo digo, bueno, no es que no quiere, pero también la solución es válida. Gente con familia quieren contratar yo. No, porque tú también tienes que pensar en lo siguiente. Si usted va a contratar a un joven, viendo yo aquí es teoría rara, por decirlo así. Los jóvenes que viven solos o los jóvenes que mantienen sus familias o sus hogares están más puestos que los jóvenes que no. Y eso no debería ser una excusa, porque en mi caso yo he vivido una vida bastante acomodada gracias a mis padres y su dedicación al trabajo. Y yo nunca falté al trabajo de que porque tenía resaca. O falté al trabajo de que porque tenía que coger un examen. Recuerdo una vez que O sea, ¿tú sabes lo que a mí me pasó una vez? Que yo me fui del país. Yo trabajaba en Hacienda en ese tiempo. Yo entré en vacaciones, yo me fui con toda mi maleta al trabajo. Y del trabajo, yo no recuerdo dónde fue que yo fui. Cuando volví, yo llegué el mismo día en la madrugada y fui del aeropuerto al trabajo. yo hacía eso también. Miren que todos mis años que tengo trabajando, solamente Y una llegué a vez, tiempo. solamente una vez yo llegué tarde porque había tomado el día anterior. Y ese día yo fui el mejor empleado que tuvo esa empresa. ¿Por qué? Oh, pero yo llegué, dije buenos días, pedí disculpas y resolví todo lo que tenía que resolver. En mi horario de trabajo sin tener que quedarme hasta tarde. Bien. O sea, pues estuvo mal llegar tarde, se me llamó la atención. Pero no fue como que yo no me desaparecí. Y no aparecí al día siguiente. Pedí disculpas y trabajé todo lo que tenía que trabajar con todo mi dolor de cabeza. Y eso, que ni siquiera me tuve que quedar hasta más tarde, porque lo que yo hubiese hecho desde mi horario de entrada a mi horario de salida, tuve que resolverlo desde que llegué hasta la hora de salida, porque eran cosas que se estaban esperando. Entonces, a mí nadie me aplaudió ese día por hacer mi trabajo, porque esa es otra cosa. Ah, sí. Que ahora uno hace el trabajo. La gente quiere que le aplauden por hacer lo que tienen que hacer. Exacto, o sea, como que, wow. Yo sé que hay muchos Y a ti te felicito, pero tú hiciste esa explicación. No, ese es mi trabajo. Sí. Me están pagando, me felicitaron con los cuartos que me dieron. Exacto. Bueno, Entonces, esto lo que queremos decir es que al final es importante ver los acuerdos de ambas partes, porque como lo habíamos mencionado, no es solamente pensar en la parte del empleado, sino también pensar en la parte del empleador, y que existen de ambos lados. Para ahí está también el mismo Ministerio de Trabajo, que apoya mucho a los empleados, y las diferentes leyes que también apoyan mucho al empleador, siempre y cuando se haga las cosas por la ley y como es debido.